haces, porque hoy tenemos, veo que hay nuevos integrantes en esta jornada de los que usualmente vemos. Entonces, también a todos recuerden invitar amigos. Estas son charlas de emprendedores de las que pueden aprender muchísimo. Si alguno de sus amigos, como en el caso de Latinoamérica, están en este momento tomando su almuerzo o están en un break de la empresa y no se pueden conectar, pues que nos visiten en YouTube para que vean las charlas, así como hacen muchísimos que en la noche me escriben, ¿ya está publicada? Sí, ya está publicada, puedes verla. Entonces, bueno, Elías, bienvenido y cuéntanos un poco de ti antes de empezar la charla. Bueno, claro, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo ya un par de añitos trabajando en el tema de marketing digital. Tengo 19 años trabajando en este negocio. Eh, Arranqué por allá en el año 2004 diseñando sitios web en HTML y en Flash, ¿no? Eh, Hace ya algún tiempo. Y he venido de la mano con la evolución, digamos, de las webs, del marketing digital, de todo lo que tiene que ver con, con media, ¿no? Con qué es un negocio digital, cómo se ve un negocio digital. Soy administrador de empresas, tengo una especialización en gestión de TICs, actualmente estoy haciendo otra especialización en aprendizaje en red. Y pues bueno, durante los últimos años he trabajado para muchas empresas desarrollando sus sitios web, dando estrategias digitales. He estado como docente universitario. Hace poco estuve trabajando para el saliente gobierno eh, aquí en Colombia. Estuve trabajando en el Ministerio de Agricultura, también desarrollando estrategias para gobierno en la parte de rural, de cómo ofrecer los programas, cómo llegar a más gente eh, a través de las redes, ¿no? Entonces, ha sido un trasegar muy bonito, ha sido un conocer, un aprender todos los días, porque en esto no se deja de aprender nunca, siempre se está aprendiendo, siempre se está evolucionando, y en la medida que tú evolucionas, pues conoces más, creas más, y tienes muchísimas más experiencias agradables sobre este mundo digital. Bueno, Elías, soy David Muñoz y me alegro de verte de nuevo otra vez en estas jornadas. Y hoy que vamos a tener una buena tanda de preguntas que han hecho a lo largo de estas 2 semanas que hemos ido anunciando y que hay gente deseando que le cuentes algo más, ¿no? Algo más incluso de lo que vas a hablar hoy. Ok, ok, cool, cool. No, en esto hay muchas cosas, ¿no? En esto hay muchas aristas, hay eh, unas cosas que están implícitas, otras que no están implícitas, hay cosas que se caen de su peso, pero no siempre son tan sensatas. Hay Sí, muchas cosas que podemos aprender. muy bien. Bueno, dame chance, estoy tratando de conectar mi otra computadora. Como Ah, dicen, los bueno. micrófonos son tuyos y la pantalla también. Entonces, bienvenido, Elías, y esperamos que la charla sea del agrado de todos los que están acá conectados hoy para que se animen al final a hacer muchísimas preguntas. Bueno, ¿dónde están? Por aquí, ¿cuántos tenemos conectados? Tenemos 12 en el momento. Bien. Bien, a mí me gusta como que interactuemos un poquito, como saber si están allí pendientes. Entonces, me gustaría que me pusieran allí en el chat de qué países nos están visitando hoy, mientras yo cargo acá mi otra pantalla. De España, de Argentina, ok. Del Perú, bienvenida Brenda.
muy agradable contar con personas de Argentina. Usualmente no nos visitan muchas personas de Argentina, entonces muy bienvenidos a todos los argentinos que tenemos hoy. Creo que hermano Ariel está súper pendiente. Bienvenidos a este equipo de trabajo. Qué bien, qué bien. Qué bien. Bueno. De los que están conectados acá, ¿cuántos son desarrolladores? ¿Cuántos generan contenido digital? ¿O están metidos en el tema de vender temas digitales? Si quieren una manito arriba allí. Bien, hermano Ariel. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Ese es tuyo, Elías. Voy. Listo, perfecto. ¿Me puedes regalar permiso a la segunda sesión que inicié para compartir? Ahí está. Adriana, estás empezando a estudiar. Ya te lo he Leka pasado. también está empezando, Ariel también está empezando. Qué bien, Ya te lo he pasado, Elías. perfecto. Perfecto. ¿Quién más está iniciando? Bien, parece que tenemos un par de estudiantes. ¿Y cuántos están del otro lado? Yo tengo un negocio y quiero que mi negocio esté funcionando digital. Bien, son pocos los que están iniciando en esto. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Se ve pantalla. Listo. Y hoy vamos a hablar de experiencia del usuario, ¿cierto? De eso era la charla, ¿no? No me equivoqué. Está correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de experiencia del usuario, hoy quiero arrancar con este ejemplo que es un ejemplo muy simple. No sé en sus países, pero cuando aquí hace un par de años uno pedía un tinto o un café, ¿sí? Café colombiano sin leche, solamente el tinto, café con agua. A ti te pasaban un vasito como el que ves en la primera imagen. ¿Sí? ¿Algunos lo recuerdan? Pero resulta que eso evolucionó. De alguna forma extraña, esos vasitos
evolucionaron a esto. Un segundo, a ver si puedo. Sí, ya después uno pedía el vasito y entonces como uno se quemaba, entonces lo que hacían era que le ponían como una armellita para que uno ya no se quemara. ¿Sí? ¿También en sus países? No, en España no he visto esa parte, por lo menos yo, personalmente. No, no la he visto. Se utiliza otro tipo de vaso, casi de papel cartón, un poco más grueso. Bueno, Raúl sí lo ha visto, Raúl sí. es un negociazo. Y después de eso, entonces evolucionó un poquitico más y ya no solamente venía con el cartoncito de abajo, sino que adicional venía con tapita. Entonces ya uno llevaba su tinto y ya uno no se quemaba pues cuando iba caminando, ¿no? En la calle. Pero decidieron seguir evolucionando. Y entonces comenzaron a sacar cosas como estas para llevar el café sin quemarse. Porque uno usualmente lleva 2 cafés, entonces ya uno no se quema con el café cuando va por la calle. O si no, encontramos estos portavasos desechables en los cuales podemos llevar nuestros cafés sin quemarnos. Y ya las estructuras, si se dan cuenta, ya son un poco más grandes para no quemarse. Y yo creo que este es el top de todos, tal vez es ese que ves allá en España, que es un poco más amigable, donde ya no te quemas cuando coges el café, donde ya traes su tapa, ¿no? Claro. A ver, los que tenemos ya una edad, seguimos pensando que el café es preferible tomarlo sentado en barra, y no estamos, en realidad nos estamos peleando por la palmerita, el dibujito. O sea, la experiencia de usuario nos gusta la palmerita, pero sí es verdad, con este modelo es el que se ve, sobre todo en grandes capitales, la gente por la calle, sí. Pero seguimos prefiriendo tomar el café sentado. Claro, digamos que en este momento, aquí en Colombia existió un boom de cafeterías, de tiendas para vender café. Entonces ya no solamente está Juan Valdez, que es el café conocido colombiano internacionalmente, sino también encontramos ya otras tiendas locales en las cuales encontramos ventas de café y ya ofrecen este otro tipo de experiencia, ¿no? Si nos vamos un poquitico más a la experiencia, no sé si es la imagen, encontramos que la gente de Starbucks te pone una frasecita bonita en el vaso, ¿no? Entonces, mira, qué bonitos ojos tienes, qué gran sonrisa tienes hoy, que tengas una excelente mañana. Y esto es para sumergirnos un poco en de qué se trata eso de experiencia al usuario, ¿no? Porque usualmente pensamos que esto viene como solamente del tema de diseño web y que solamente está enfocado a la parte digital, pero resulta que no. Eso es un contraste de negocio completo y arranca de ceros y lleva muchísimas cosas y a muchísimas partes que nos puede ayudar y nos puede servir en la parte del entendimiento y la aplicación. Por aquí Ariel lo ha visto, Raúl también. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Hace un par de meses escuchaba un comediante, un stand-upero, esos que hacen stand-up comedy,
y decía que la pereza del ser humano hace grandes cosas, ¿no? Steve Jobs decía que, o encontraba también un escrito, que cuando ellos encontraban un problema dentro de la empresa, Steve Jobs buscaba a la persona más perezosa. Y a esa persona más perezosa le ponía a hacer ese trabajo. Y lo hacía porque esta persona encontraba la solución más rápida y más fácil para él no hacer mucho trabajo, ¿no? Y así somos nosotros. A nosotros no nos gusta el trabajo. A nosotros no nos gustan las cosas complicadas. A nosotros no nos gusta tener líos con lo que hacemos. Entonces, encontramos este otro ejemplo. Este por acá. Que es el más divertido de la vida. Un pitillo. Un pitillo siempre ha sido un pitillo. Pero, ¿por qué nos inventamos los pitillos? Por la pereza de coger el vaso y levantarlo hasta nuestra boca. ¿Cierto? Y entonces alguien dijo, no, se le ocurrió y dijo, no, qué pereza esa vaina de... Qué pereza esa vaina de nosotros estar allá sentados en la playa y con el vasito ahí y que tengamos que mover la boca para allá o mover el brazo para arriba. Mejor construyamos algo que nos ayude con eso y sea más fácil tomar algo. Entonces, ideamos y construimos un pitillo, ¿no? Y entonces la gente dijo, no, qué excelente idea, ya tenemos un pitillo, ya no tenemos que agacharnos, pero le encontraron problemas al pitillo. Y entonces, ya no solamente era ayudar a la persona a evitarle la pereza de agacharse o levantar su brazo, sino que después dijeron, no, no es suficiente. Entonces, hagamos los pitillos, bueno, este es otro ejemplo de los pitillos ecológicos de bambú. Y entonces le torcieron la parte de arriba al pitillo. ¿Sí han visto estos? No, ¿a quién se le ocurrió hacer un pitillo con una forma torcida? O sea, no solamente necesitamos el pitillo, sino también que lo tuerzan para que no nos esforcemos tanto. Pero como el ser humano es tan complejo y hay algunas personas que realmente no tienen esa ubicación temporal de que si el pitillo está acostado para este lado, entonces tienen la boca para este lado. Entonces se idearon otra cosa, que es el pitillito que voltea para donde usted quiera. Es un ejemplo muy simple. Si lo podemos llamar un poco necio, ¿sí? Un poco absurdo, de lo que nosotros como seres humanos creamos para minimizar nuestras actividades. Y de la misma forma, o bueno, realmente de acá, de este tipo de ejemplos nace lo que es la experiencia del usuario. ¿Qué es lo que el usuario necesita? O sea, ¿qué es lo que el usuario quiere? Si el usuario se chuza con el pitillo acá, entonces no, venga, dejemos que el usuario acomode su pitillo como él quiera. Que no le gusta tan inclinado, pues que lo incline un poquitico más. Que si se le cayó del vaso para este lado, pues que lo pueda inclinar para este lado y no tenga que girarlo. De eso se trata la experiencia del usuario. Hasta ahí todos me siguen, manito arriba, por favor. Gracias, Caro. Gracias, David. ¿Quién más está allí
Prendido. Acá para los que conocemos a Elías, tienen que tener a la mano los emoticones porque para poder seguir la charla. Entonces, Bien, bien, gracias a todos por participar. Cuando nosotros hablamos de experiencia del usuario, permíteme, acabo de hacer un cambio de presentación. Tengo el computador un poquito lento. Una forma que definía alguien, alguien conocido mío que definía la experiencia de usuario, decía, el diseñador de experiencia de usuario es el único que vive en el futuro, porque está desarrollando cómo va a utilizar los clientes, cómo va a utilizar el producto al cabo de 2 años, ¿no? Esos son los únicos que viven en el futuro. Total. Y sobre todo que cuando nosotros trabajamos este tipo de cosas, excúsenme acá un segundo, porque esto se me está... haciendo. Cuando nosotros hablamos de experiencia del usuario, realmente tenemos que siempre tener una visión, siempre ir hacia adelante, siempre pensar un poco más allá. Cuando hablamos de experiencia del usuario, de los ejemplos, digamos, más sencillos que encontramos es una sombrilla o sombreros, ¿sí? Porque cuando hablamos de experiencia del usuario es un campo que cubre muchas cosas, ¿sí? Que no solamente estamos hablando de hacer un diseño bonito o tener como una interfaz agradable o pensar en qué quiere el cliente, sino que es algo un poco más allá, va un poco más allá y tenemos otras cosas que nos ayudan o hacen referencia a cómo nosotros debemos abordar un proyecto de experiencia con experiencia del usuario o UX. Bien. Lo primero que nosotros debemos hacer es, y vamos a entrar un poco ya más en materia, dice el análisis del usuario, ¿sí? Identifica roles, define características, nivel de conocimiento, experiencia, habilidad que tienen con los productos, el entorno, cuánto lo usa, el tipo de producto, tecnologías de apoyo que utiliza el software. Cuando nosotros hacemos una investigación del usuario, estamos enfocándonos en nuestro buyer person, ¿sí? ¿Sí han escuchado esa palabra, buyer person? Manito arriba. ¿No? Si la has escuchado, manito arriba, si no, manito abajo para poder explicarte y que no te quedes perdido. Bien, Ariel, sí. ¿Quién más no ha escuchado esa palabra de buyer person? Bien, un poco para Ariel. Ariel, buyer person es el público objetivo o a quien le estamos vendiendo nuestro producto, ¿sí? Cuando nosotros le vendemos un producto a alguien, estamos vendiendo un producto, hacemos un análisis de quién es nuestro usuario final, ¿sí? Para saber, entonces, a quién le estamos vendiendo y así poder enfocar nuestro producto. En este caso, cuando hacemos una investigación de nuestro usuario, entonces, ¿qué cosas creen ustedes que serán importantes acá?
si estamos haciendo un sitio web y tenemos una tienda de mascotas, ¿qué cosas creen que sean importantes saber de nuestro usuario? Elías, yo quería preguntarte algo ya que estás hablando del buyer persona. Es algo que siempre he tenido la duda. Por ejemplo, en el caso de tiendas de ropa para niños, yo tengo un usuario que finalmente son los niños, pero el buyer persona serían los papás, los abuelos, etcétera. ¿Es así más o menos la explicación? Sí, cuando nosotros tenemos el caso de ropa de niños, si bien es cierto nuestro público objetivo, las personas que compran a ese público objetivo son los padres. Entonces, la publicidad se va a enfocar a los niños que tienen padres de, ¿sí? Entonces, a niños que tienen padres que tienen un estrato tal o viven en un sector tal, porque sobre ellos o a ellos se aplica directamente la publicidad. Digamos, en el caso de mi hija que tiene 7 años, ella no compra nada. Los que compramos las cosas somos la mamá y yo. Y la publicidad está enfocada 100% a ella. Entonces, en el caso de la publicidad y sobre todo digital, y cuando hablamos de niños, entendemos que los niños no usan las redes sociales, ¿sí? Pero sí ven YouTube. Entonces, digamos que ahí hay un tema de contenido, y el crear contenido orgánico para niños es otra cosa, ¿sí? Normalmente la publicidad para niños es contenido orgánico. Si ustedes se dan cuenta, los grandes fabricantes de productos para niños no hacen publicidad como tal de los productos. Lo que hacen es, excúsenme, crear canales para niños donde les venden los productos o les enseñan cómo usar los productos. Y de ahí entonces sale una venta segura, que el niño va a querer ese producto. ¿Sí? Sí, entendido. Bien. Entonces, cuando nosotros definimos digamos, la edad, eh, eh, el sitio en donde se encuentran, comenzamos a pensar, comenzamos a ver o comenzamos a identificar cuáles son las necesidades que tiene nuestro usuario final. Porque es muy diferente que nosotros creemos una aplicación web. Digamos, vamos a crear una aplicación para salud. Y resulta que vamos a aplicarla o vamos a hacer una aplicación para que los adultos mayores puedan solicitar citas en línea. Entonces, ese es nuestro público objetivo. Tenemos que investigar qué edad tiene, si efectivamente entienden de tecnología, si tienen smartphone, si no tienen smartphone, cuál va a ser el canal, cómo va a ser la ruta, cuáles van a ser los pasos, qué colores va a tener el menú, cuáles colores son llamativos para este tipo de público, qué tipo de tipografía, cuando hablo de tipografía hablo de las fuentes de letras, es la usual para que ellos puedan leer bien, para que puedan entender muy bien qué es lo que están haciendo. Entonces, hay una investigación previa que debemos hacer a nuestro usuario en el caso cuando comenzamos a pensar en usabilidad. ¿Hasta ahí todo claro? Manito arriba si vamos bien. ¿Cuánto tiempo es que tenemos? ¿Una hora? Sí, bueno, pero no hay problema, Elías. Lo importante es que llegue el contenido, no te preocupes. Bien, perfecto. Entonces, después de esto, ¿qué hacemos? Después de esto hacemos un análisis del negocio, ¿sí? Entonces, el análisis de mercado es la que nos permite determinar la industria, ¿sí? El tipo de mercado que tenemos, qué está haciendo nuestro competidor, cómo lo están trabajando, qué tipos de cosas tienen, qué tipo de productos ofrecen, qué tipos de colores usan. De esta forma, entonces, podemos lograr que
saber exactamente contra qué estamos compitiendo. Entonces miren que no solamente es enfocarnos en hacer un diseño bonito de nuestro sitio web, es hacer un entorno completo. Por eso les decía que el UX es mirar absolutamente todas las dimensiones y por eso tenemos este paraguas grande que cubre todas las necesidades que tenemos nosotros o hacia dónde debemos ir nosotros enfocados cuando trabajamos la parte de diseño. Un diseño de interacción. Entonces el diseño de interacción se enfoca entre el usuario, el producto. Entonces ya vimos el diseño e interacción con nuestro pitillo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el usuario? ¿Cómo interactúa con él? Entonces, ¿qué es lo que quiere el usuario? Un tinto. ¿Cómo interactúa con su vaso de tinto? ¿Sí? De esto se trata. ¿Cuál es la interacción que va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer dentro de esta interfaz? ¿Qué cosas es la que nosotros necesitamos que haga el cliente? Porque realmente eso es lo importante. Nosotros tenemos un cliente que es el que le estamos construyendo nuestro diseño o para el que estamos trabajando o nuestra propia empresa, pero tenemos un usuario de ese producto del que estamos vendiendo. Entonces, la interacción, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos botones tiene que pinchar antes de llegar al carrito de compras? ¿Cuántos formularios tiene que diligenciar antes de llegar al carrito de compras? ¿O cuántos botones tiene que pinchar para llegar a un chat, para que un cliente, para que lo atienda un usuario, un comercial? Entonces, el diseño de interacción. Después encontramos lo que es la infraestructura, perdóname, la arquitectura de la información. Es la que se encarga de organizar todo el contenido de una web, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esto un poquito de lado, encontramos que esta arquitectura es la que también nos va a servir para que logremos indexar también en los motores de búsqueda de una forma mucho más asertiva. Entonces, si nosotros tenemos la arquitectura de nuestro sitio completa, si tenemos una arquitectura muy bien hecha, eso también lo podemos llevar o lo podemos migrar para que nuestros árboles de contenido, ¿sí?, dentro de la indexación que se hace en motores de búsqueda, sea mucho más eficiente y sea mucho más clara. Entonces, si nosotros logramos que la gente pueda tener una visión clara de qué es lo que le estamos ofreciendo, una navegación clara de cómo puede llegar a cierto lugar o a cierto producto o cuál es la ruta que nosotros le estamos trazando, va a ser mucho más eficiente y va a ser mucho más amigable, es la palabra, para nuestro usuario final. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Gracias, Raúl. Gracias, Carolina. Ahora entramos a este campo de el diseño visual. Entonces miren que cuando nosotros trabajamos la parte de experiencia del usuario, no solamente nos enfocamos en una sola cosa, como les venía diciendo, sino que tenemos que tener en cuenta todas las aristas. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño visual que nosotros vamos a tener en nuestro producto? ¿Sí recuerdan la imagen de los pitillos de bambú? No se ven tan bonitos, no son tan agradables. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de restaurantes, o bueno, ya casi no se usan pitillos, pero en la mayoría de restaurantes los diseños de los pitillos eran muy llamativos. Eran siempre de colores fuertes, de colores fluorescentes, algunos le ponían corbatines, sí, cositas que fueran muy llamativas. Entonces, nuestro diseño visual, cuando creamos una experiencia
para el usuario, tiene que ser una experiencia agradable, ¿sí? Tiene que ser algo que nosotros entendamos claramente, que no irrumpa al cliente. Hace muchos años, cuando estuve trabajando con México, mi cliente me solicitaba diseños para sitios web tipo CPL, para ventas en línea 100%, y cuando yo le mostraba un diseño me decía, sí, me hace mucho ruido. Y yo, él es mexicano, y yo realmente no entendía ese me hace mucho ruido. Yo decía, pero ¿qué es ruido? O sea, no entiendo. Cuando él me decía que le hacía mucho ruido, hacía referencia a que lo que estaba detrás de la imagen o del diseño era mucho más llamativo que el mismo producto. Entonces, cuando a nosotros una página nos hace ruido, es porque no estamos enfocando la publicidad o enfocando la línea gráfica o la línea visual hacia donde deberíamos tenerla. ¿Hasta ahí me sigue? Entonces, si nosotros tenemos un frasco de un producto X y resulta que detrás le ponemos 40 cosas, y chulitos, y palitos, y rayitas, y degradados, resulta que la gente no se va a fijar en el producto, sino va a estar mirando qué es lo que está alrededor. Hace muchos años, les conté que usábamos Flash. Resulta que muchos diseñadores de Flash, que trabajaban en Flash eran muy buenos trabajando en la parte de diseño de Flash. Pero cuando tú veías los sitios web que ellos hacían, veías la calidad de su trabajo, pero no entendías absolutamente nada de qué era lo que estaba vendiendo el cliente. Entonces ya es la otra posición. Puede ser un diseño muy bonito, muy agradable, pero es que yo no estoy vendiéndome como diseñador. Yo estoy vendiendo un producto. Y ese producto es el que tiene que llegar muy claro a mi cliente. Si mi página web abre una flor y viene una abeja, la poliniza, y comienzan a salir cositas, pues va a ser muy bonito que se vea así. Y va a ser muy pro, va a ser muy profesional en la parte de diseño. Pero ¿eso en qué le aporta a mi cliente? Eso que le estamos vendiendo al usuario final realmente es interesante para nuestro usuario final, es lo que necesita. Nuestro cliente está pidiendo que vendamos eso. Entonces, si nosotros tenemos un diseño visual claro, amigable, entendiendo que ahora todos los sitios web, si ustedes ven las estadísticas, déjenme les muestro un sitio acá chiquito. Todos los sitios web se venden por acá. Si este diseño que ustedes tienen acá no es claro, no es agradable, no es rápido, no tiene una interfaz clara, pues el usuario nunca va a llegar a hacer una compra final. Entonces, no solamente es importante que el sitio web se vea bien en físico, ¿sí? Que se vea bien en la página, en un computador. Ahora es muy importante que en estos aparatos, en los smartphones, se vea bien. Porque si ustedes ven las estadísticas, el 90% de personas están accediendo a las webs a través de los celulares. Entonces, nuestro diseño, si bien es cierto, tiene que ser responsivo. Responsivo, para los que no saben, es que pueda verse en cualquier aparato digital. Entonces, que si es una tableta, que se vea bien en la tableta, que si es en un compresor, que se vea bien en el televisor, que si es en un celular, se vea bien en el celular. Es muy importante que este diseño visual sea muy limpio, que sea muy claro, que muestre únicamente lo que tiene que mostrar, que vaya al grano, que vaya al punto. Entonces, y, como les decía antes, que no solamente funcione en una pantalla de PC, sino también en un celular y en otros dispositivos. Esos diseños visuales tienen que ser excelentes.
Y entonces vamos a ver la estrategia de contenido. ¿Para qué nos sirve la estrategia de contenido? Si hablamos de estrategia de contenido, vamos a ir a referencia en la cabeza de redes sociales. Y uno dice, no, contenido, redes sociales. Pero resulta que no. Cuando nosotros comenzamos a analizar esta parte, entendemos que el contenido que tenemos dentro de nuestro sitio web tiene que ser un contenido limpio, un contenido agradable, un contenido claro, ¿sí? Y recuerden que el contenido que ustedes estén indexando dentro de su sitio es no solamente para su cliente final, no es solamente para su comprador. Esto lo enseñaba yo hace un par de meses. El contenido que ustedes están poniendo allí, los textos que están poniendo allí, también son para los motores de búsqueda. Entonces, cuando usted piense en contenido, no solamente piense en los textos, en los copies que va a poner para que su producto se venda mucho más fácil, para que sea mucho más amigable a su cliente final, llegar allí, sino que también piense en los motores de búsqueda. ¿Cuáles son las palabras clave que usted necesita indexar? Entonces, si usted necesita indexar X cantidad de palabras, entonces ese contenido, ¿sí? Tiene que ser un contenido que también indexen los motores de búsqueda. En la medida que usted indexe más contenido en los motores de búsqueda, va a poder posicionarse mucho más fácil y va a ser mucho más barato posicionarse que si usted está pagando campañas de AdWords todo el tiempo. Si usted tiene un contenido claro y ese contenido también lo lleva a la parte de redes sociales, esos contenidos van a ser y van a aumentar ese tipo de calificación que usted pueda tener en los motores de búsqueda. Ahora bien, el contenido también genera recordación de marca. Si usted tiene un lenguaje, si usted está hablando, no sé, en primera persona en su sitio web y en otra parte está hablando en tercera persona, pues digamos que no tiene una congruencia. Entonces, crea un contenido que sea único y que sea de estrategia para todo el negocio, no solamente para la parte digital, sino que ese contenido sea también para la parte física, para comerciales, para podcasts, para todo lo que usted quiera hacer, tiene que tener ese mismo contenido. Entonces, si nosotros comenzamos de ceros a generar una estrategia, usted va a decir, hoy vamos a hablar, digamos, este es el mes más famoso, ¿por qué? En la parte comercial. ¿Por el Black Friday o también por el Thanksgiving que se da, cierto? Exacto. Entonces, el Thanksgiving es muy conocido, muy reconocido, pero en Colombia no tanto. No sé en sus países cómo les va con el Día de Acción de Gracias. Algo que sí se ha universalizado es el Black Friday, ¿no? ¿Sí? En sus países también. En España, en Argentina, ¿cómo les va con el Black Friday? Bien, también, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia de contenido, bien en España también, hablamos de qué es lo que vamos a crear, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar a hablar desde el día 1 hasta el día 15 y vamos a hablar de la necesidad. Vamos a hablar de crear necesidad para nuestros clientes, vamos a lanzar publicidad, vamos a lanzar promos, vamos a hablar en el blog que tenemos lo importante de un producto como tal, lo importante del ahorro, ¿sí? Que ya se viene el Black Friday, entonces vamos a hacer una estrategia donde vamos a arrancar desde el día 15, vamos a bajar un poquitico los precios, entonces vamos como a ir poniendo a tono a las personas y que comiencen desde el día 15 a decir, oiga, sí, ya casi vienen las promociones, estas son las mejores promociones, todo esto tiene que hacer referencia a una estrategia de contenido. Nosotros no podemos hablar, no sé, en España es invierno, es verano. Ahora,
En España es otoño. En Argentina, es verano. Entonces, imagínense ustedes que, bueno, aquí en Colombia sí está haciendo bastante primavera calurosa. Aquí en Colombia se está lloviendo mucho, ¿no? Pero no podemos nosotros salir en un Black Friday a ofrecer chaquetas de invierno. No tiene sentido. Nosotros tenemos que ofrecer lo que en ese momento o en la fecha especial que tengamos y tiene que ir aliada a esa estrategia de contenido. ¿Me hago entender? Manito arriba. Si nosotros estamos ubicados en provincias, si estamos ubicados al lado de la playa, al lado del mar, tenemos brisa, eh, tenemos 40 grados centígrados bajo sombra, nosotros no podemos ofrecer a nuestros clientes productos como chaquetas, sacos de lana, porque son muy bonitos y los teje mi mamá, ¿no? En la estrategia de contenido está implícito eso, que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a ofrecer y cómo lo vamos a ofrecer, en qué fecha los vamos a ofrecer. Entonces, tenemos una fecha en cada mes del año, por decirlo así, especial, donde nosotros vamos paso a paso creando esa estrategia y vamos a vender cada producto en un mes diferente. Así comenzamos a crear una estrategia de contenido. ¿Qué es lo que le vamos a decir a nuestro cliente? ¿Cómo se lo vamos a decir? Vamos a crear primero una expectativa. Entonces ya viene el Black Friday, ya casi prepárense, vamos a tener estos artículos en promoción o cuéntenos cuáles van a ser, cuáles son los artículos que usted quiere en promoción. Entonces ahí recabamos información de nuestros usuarios. Después le lanzamos información de estos fondos que van a quedar, vote por el que más bajo quiere que quede. Y ya cuando llega la oferta final, entonces mandamos todas las ofertas y si queremos hacer un cierre de esa estrategia de contenido, entonces vamos y hacemos un cierre y hacemos una evaluación con nuestros propios clientes de cómo nos fue, qué compraron, cuéntenos las experiencias. Todo esto tiene que ver con usabilidad, con experiencia del usuario, porque estamos enfocados 100% en él, en qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y cómo le fue. De la única forma que nosotros podemos saber es preguntándole al cliente. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Dudas o preguntas al respecto? Nada, bien, perfecto. Perfecto. Ahora vamos al frontend. Es la parte frontal de un sitio web. Es lo que ustedes ven como tal. Entonces, la estructura, ya hablamos de un poco de esto en la parte de diseño visual, pero vamos a ir un poco más al detalle, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sitio web, encontramos que está hecho en cajas, ¿sí? ¿Cómo está hecho en cajas? No les voy a compartir una imagen. Para que lo podamos entender un poco más sencillo. Lo hice por acá. Entonces, los sitios web
están diseñados de esta forma, en cajitas. Entonces resulta que en la cajita azul vamos a poner el menú. En la cajita verde que tenemos a la izquierda de la pantalla, para ustedes en la derecha, bueno, la cajita verde. Vamos a poner publicidad. En la caja, ese es un color como naranja pálido, vamos a poner una imagen. Y así comenzamos a construir todo nuestro sitio web. Eso es el frontend. Entonces, ¿qué es lo que va a tener ese frontend? Por dentro, tiene cualquiera de estas cosas, ¿no? Voy a agrandar un poco más. Entonces, ¿en qué va a estar nuestro sitio? Pues va a tener HTML, el CSS, que son las tablas de estilo, va a tener este tipo de contenido, va a tener JavaScript, o la vamos a hacer en los frameworks, qué es lo que vamos a manejar, cómo se va a convertir, cómo vamos a llevar de aquí a allá a nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener? Es importante que nuestro front sea amigable para nuestro cliente. Entonces, esta página que les mostré en el celular, así se ve en un computador normal. ¿Cuáles son los menús que va a tener? ¿Dónde va a tener el logo? ¿Cuál es el tamaño del logo ideal? A veces nuestro cliente nos pide que el logo tenga un tamaño súper hiperdimensionado. No sé si les ha pasado. No, entonces no, es que yo quiero que mi marca se vea. Señor, pero es que su marca ya la conoce porque la gente ya llegó a la página web. O sea, pongámosla ya, que se vea, pero que no estorbe en todo el sitio porque necesito poner otras cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el sitio, no? ¿Qué es lo que va a tener? Entonces aquí tenemos una imagen, acá tenemos un llamado a la acción, acá tenemos otro llamado a la acción. Cortamos la imagen con información relevante, ¿sí? Después le damos al cliente garantías, ¿sí? Volvemos nuevamente con un llamado a la acción. Después le damos más garantías al cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro front? ¿Qué cosas va a tener? ¿Qué cosas son importantes para nuestro cliente? Después, más información, ¿sí? Información acreditada que soporte, que diga, sí, esto es lo que nuestro cliente necesita, eso es lo que va a tener, ¿cómo lo vamos a llegar? Entonces, el front tiene que tener la menor y la mayor cantidad de información que nuestro cliente final necesita, que nuestro usuario final necesita. No debe estar invadida de cosas, debe tener las cosas justas y necesarias. Debe ser legible, debe ser clara, y las herramientas o los elementos que usemos en la parte de diseño no deben inmiscuirse con nuestro usuario final, sino por el contrario, deben ayudarle a que sea mucho más fácil de navegar y sea mucho más amigable a la hora de solicitar algún tipo de producto. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Preguntas? Nada, vamos bien. Oye, para tu información, ya son las 7, cuéntanos. Funnel building. Ya es, bueno, Raúl, realmente la experiencia del usuario, como les he mencionado desde el principio, es esto, es una sombrilla.
que incluye muchas cosas dentro de la parte digital, en la parte de marketing, ¿sí? Entonces, claro, tú necesitas que tus embudos de ventas pues, sean completamente sensitivos al usuario, que el usuario tenga una menor acción y un mayor flujo. Por eso les decía al principio que si nosotros, eh, si nosotros estamos enfocados en nuestro usuario final, ¿cuántos clics va a dar para llegar al carrito de compras? ¿Sí? Eso es experiencia del usuario. Y eso tiene que ver con los túneles de conversión, con los túneles de compra. A ver, vamos por acá. Vamos a compartir un momento. Y al final, entonces, llegamos a la estrategia de experiencia del usuario. Cuando nosotros ya llegamos a este punto, hemos anclado todo atrás, ¿no? O sea, ya sabemos qué es todo lo que está pasando atrás, qué es lo que tiene que ir, y entendemos que tiene que ir de la mano no solamente en lo digital, sino en el producto que le estamos entregando a nuestro cliente. Entonces, si nosotros tenemos una estrategia clara de experiencia del usuario, un análisis del usuario, cómo se lo vamos a ofrecer, qué tipo de colores, qué tipo de diseño es el más amigable, cuál es la estructura que le vamos a dar para que llegue a un carrito de compra o a un formulario de interacción, a un chat de ventas. Si nosotros logramos que todo esto sea amigable para nuestro cliente final, vamos a crear esa estrategia de experiencia de usuario, ¿sí? Nosotros usualmente, o las personas usualmente lo que hacen es, hagamos un sitio web, compremos una plantilla y montemos, ¿no? Eso ahí va saliendo y más adelante miramos qué hacemos. Pero resulta que no es así. Nosotros no podemos pretender crear una experiencia del usuario simplemente comprando una plantilla y poniéndola a funcionar. Nosotros debemos hacer un análisis de nuestro cliente, un análisis del mercado, debemos saber qué es lo que necesita nuestro cliente, quién es nuestro cliente, para que podamos aterrizar todas las cosas y podamos brindarle esa experiencia final que él necesita. Claro, entendemos que eso no va a ser de un día para otro, porque para eso, de hecho, en muchos sitios web tenemos prueba A y prueba B, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que está funcionando más dentro de una tienda? Podemos crear esa prueba A y esa prueba B, donde ¿qué es más fácil para el cliente verlo de esta forma o verlo de esta forma? ¿Cuál es la más amigable para nuestro cliente? ¿Cuál es la forma que ellos prefieren? Cuando nosotros damos experiencias al usuario, también podemos ver casos como, de hecho yo creo que en España ya debe estar funcionando este tipo de sitios web, donde tú haces una compra y entonces el mismo sitio web te sugiere otras compras que necesitas. Entonces, si tú compras comida para gato, entonces te dice, oh, estas son las sugerencias que tenemos para comida para gatos. Algunos son un poco más intrusivos y te saca una ventana recordándote que hace tanto tiempo compraste tu collar y que ya está muy viejo y quieres cambiarlo por uno nuevo y te ofrece los productos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestro cliente? ¿Cuál es la experiencia que nosotros le queremos dar? Todo esto, como les digo, conlleva y va de mano de una estrategia que se planea desde el principio y que se debe sostener en el tiempo, y no solamente sostener el tiempo, sino moldearla
con base a lo que nuestro usuario final esté necesitando, porque todos los días vamos a necesitar nuevas cosas, todos los días cambiamos la forma de usar las cosas. Ya vimos la evolución del pitillo, ¿no? Llevemos la evolución del vaso de tinto. Entonces, de esta misma manera, cada día debemos nosotros ir pensando e innovando en cuáles son las cosas que necesita nuestro cliente final, nuestro usuario final, para entregarle un producto que sea mucho más fácil y amigable, es la palabra de hoy, para él. De esto se trata la experiencia del usuario. Sé que es un tema que puede llevarnos muchísimo más tiempo. Quería dejarles como con los tópicos generales y más importantes que creo yo se deben tener en cuenta a la hora de crear una estrategia completa de experiencia del usuario o UX. Muy bien, Elcia, muchísimas gracias. Y yo creo que para que no te enfríes, vamos a pasar directamente a las preguntas. ¿Eh? A las preguntas. Y si te parece bien, ¿te parece bien? Perfecto. De acuerdo. Bueno, antes de nada, hay dos preguntas que se han ido contestando en en el transcurso de tu charla, y no, de todas maneras quiero agradecer a Mauricio y a Ibis por hacerlas. Mauricio preguntaba qué es experiencia de usuario, que ya ha sido contestada, e Ibis, cuáles son las mejores tácticas para la experiencia de usuario, ¿no? Que de alguna forma ha sido desgranando poco a poco, aunque por supuesto se puede profundizar mucho más. Muchas gracias a ellos dos por colaborar en el chat, ¿no? Y no quería dejarlo sin hablar sin hablar de ellos, ¿no? Hay otras preguntas y vamos a empezar por algo que me parece interesante. Ricardo pregunta, ¿qué habilidades y herramientas se necesitan para ser experience designer? Y Lucía, oportunidades de trabajo como user experience designer. O sea, ¿qué oportunidades Bien. de trabajo hay y qué herramientas recomiendas y habilidades recomiendas para trabajar en este sector? Bueno, en este momento sé que hace más o menos unos 6 años se arrancó a hablar de esto, ¿no? Por lo menos aquí en el país hace más o menos unos 6 años se está hablando de experiencia del usuario. Tienes que tener mucho conocimiento sobre maquetación de diseño de sitios, eso es muy importante. Obviamente, pues tener conocimientos en diseño gráfico, en maquetación, y saber cómo llevar esa maquetación a un lenguaje de programación, cualquiera que sea la programación o el trabajo o el área en donde estés. Muchas veces el ingeniero, bueno, muchas veces no, el ingeniero no es un diseñador, el ingeniero no entiende de gráficas, el ingeniero entiende de programación, porque para eso estudió y eso es a lo que se dedica. Entonces, es que nosotros podamos no solamente dejar claro para nuestro usuario final, sino también para estas excelentes personas que son nuestros programadores, que puedan cómo poner cada una de las aplicaciones o cada uno de sus conocimientos dentro de lo que nosotros necesitamos venderle a nuestro cliente final dentro de esa arquitectura que estamos construyendo en nuestro sitio web. Entonces, si nosotros logramos hacer esa empatía con nuestros programadores y mostrarles a ellos la idea a través de los diseños que nosotros estamos generando, creo que eso tienes un 100% de ganancia, porque realmente lo más difícil es eso, poder acoplar la parte gráfica con la parte de programación. Es que si tú necesitas un botón volando, que el ingeniero o el programador te puede hacer ese botón volando, ¿no? Que si tú tienes una idea de que salga un flyer de cierta forma, porque crees que es la mejor experiencia para tu usuario final,
poder hacer esa aplicación con tus programadores y ellos van a apoyar en esa parte, porque finalmente hay cosas que en HTML no vamos a poder hacer, hay cosas que en CSS no vamos a poder hacer. Vamos a necesitar de la mano de un programador amigo que nos ayude para desarrollar los proyectos de una forma más amigable. Y campo laboral hay mucho, digamos que en este momento, a pesar, como te decía, a pesar de que arrancamos hace ya como 6 años en la parte de experiencia del usuario, esto tiene mucho más tiempo, solamente que tenía otros nombres. Ahora está más en boga por todo el tema digital, después de pandemia, qué necesitamos, qué no necesitamos, hacer que las cosas sean mucho más eficientes, más rápidas. Entonces, hay muchas empresas que están buscando diseñadores con ese tipo de habilidades. Perfecto, muchas gracias. Beatriz nos pregunta, ¿qué puntos no puedes dejar de lado al crear experiencia de usuario de una empresa que está empezando? Es decir, para proyectos incipientes, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta ya? O sea, como estrategia incluso de empresa. Yo creo que como estrategia de empresa es centrarse en el usuario. Puede ser una respuesta muy sencilla, Muy pero complicada. pero también es una respuesta muy compleja. Porque no sé, si yo vendo tarritos de estos, ¿cómo me enfoco al usuario? ¿No? Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo le quiero dar al usuario con esto? Y esa misma experiencia que yo le estoy dando a mi usuario acá, entonces eso lo tengo que llevar a digital, de cómo se lo voy a vender para que la experiencia, que cuando él vea nuestro producto, sienta una cosa. Y cuando entra a nuestro sitio web, sienta exactamente lo mismo. Y hace muchos años, ahora que recuerdo, creo que cada colación, estábamos diseñando un sitio web, de eso les estoy hablando hace unos 15 años más o menos, aún se utilizaba Flash. Estábamos diseñando un sitio web para no sé cómo se les dice en sus países, aquí se le dice como un bar, ¿sí? Un sitio para ir a tomar cerveza, para ir a escuchar música. Bar, pub, como queramos. Sí. ¿Sí? Este sitio se llamaba Búfalo. No sé si todavía queda en Madrid. Madrid aquí Colombia, no Madrid España. Y era un sitio que estaba con una decoración de de un criadero de caballos, ¿sí? Un criadero de búfalos. Entonces las barras, tenían las barras así grandes, cuerdas colgadas, eh, eh, paja seca. Era un sitio muy emblemático en ese entonces. Y lo que nosotros teníamos que hacer era venderle esa misma experiencia cuando la persona llegara a nuestro sitio web. Entonces, de plano, en esa época se podía, cuando la gente entraba, encontraba la misma cabeza de búfalo que estaba en el bar, entrando, la misma cabeza, entraba, mugía, sacaba humo, se le prendían los ojos, se apagaba y luego entraba al bar. Esa fue la experiencia al usuario que le dimos en ese momento a ese sitio web. Entonces, es eso, es trasladar la experiencia que tienes con tu producto, con tu empresa, con lo que vendes, con lo que ofreces, y que sea exactamente igual la experiencia a cuando llegan a tu sitio web. Perfecto. Gracias. A ver, sección de aplicaciones. Denis pregunta, hay dos. ¿Aconseja WordPress? Y siguiente. Andrés pregunta, apps gratuitas para marketing. ¿Qué recomiendas? Dentro siempre del entorno de experiencia de usuario. Bueno, aconsejo WordPress
Digamos que sería necio no aconsejarlo. Es el primer CMS a nivel mundial. Creo que tiene una acogida demasiado grande. El soporte es bueno. Aprender a manejar la herramienta, básicamente. Hay gente que le saca muy buen provecho, hay otra gente que no le va tan bien, pero depende, como les digo, de la experiencia que tú puedas lograr o puedas generar con la herramienta. Hay gente que prefiere Joomla. Si tienen una tienda en línea, perdón, un e-commerce, pueden preferir PrestaShop. Pero todo depende, como les digo, de a quién le va en el baile, cómo le va en el baile a cada uno con la herramienta que use. Pero sería necio no recomendarla, pues que es el CMS más famoso del mercado. Ajá. Y otras herramientas gratuitas para experiencia de usuario que te recuerdes para trabajar la experiencia de usuario. Bueno, lo que pasa es que aquí es demasiado abierta la pregunta. Yo me centraría precisamente en la parte de atrás, ¿no? Es decir, por lo menos en el control de esa experiencia de usuario, porque es lo que te va a permitir, creo yo, desde mi punto de vista, es la que te va a permitir analizar y mejorar tu experiencia de usuario después, ¿no? Sí, total, total. Sí, no, es que apps o sea, depende de muchas cosas allí. Bien, pues seguimos adelante, seguimos adelante. Bueno, nos están preguntando, Wendy nos pregunta, ¿qué crees que valora más el usuario? Y además nos están preguntando, también por otro lado, cómo fidelizar, Isaac nos pregunta, ¿cómo fidelizar al cliente a través de la experiencia de usuario? Y Carla, ¿qué hacer ahora que el cliente exige todo? Me hace mucha gracia cuando hablamos del cliente en tercera persona y nos olvidamos que nosotros somos clientes, ¿no? Eso te iba a decir. Bueno, y creo que lo iba a responder de la misma manera, ¿no? ¿Qué valora más el usuario? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros más valoramos? Yo en mi caso lo que más valoro es la rapidez, ¿no? Que sea fácil de manejar, que sea intuitivo, eh, por mi edad y por mi conocimiento. Si tú le preguntas a una persona que ha pasado los 60 años, les va a agradecer enormemente que los números sean grandes, que las letras sean grandes, que no tenga estorbo, que compre al primer clic. Todo depende de tu usuario, realmente. Por eso es importante conocer nuestro buyer person. Perfecto. Y ahora vamos a, bueno, primero una pregunta que me acaban de hacer por WhatsApp. No te olvides de preguntarle. Ahora mismo ha habido, por lo menos en esta zona del charco, está la tendencia de utilizar el icono para como dentro del menú de una página web, el icono como acceso a la home, ¿no? Al inicio de la página web. En cambio, Google está declarando ahora que no, que hay que poner el home o el inicio en español, porque a ellos les sirve para indexar, ¿no? Como experiencia de usuario, ¿qué crees que es mejor? Olvidémonos de Google y de las tendencias y las modas. Como experiencia de usuario, ¿qué crees tú que es mejor? A la hora de poner el inicio, el home, esa llamada me he introducido mucho en la página web y quiero volver al principio. Bien. Yo creo que yo creería que estoy de acuerdo con Google. Es Qué importante que diga remedio, inicio, ¿no? Qué remedio, ¿no? porque si bien es cierto, para algunas personas los iconos son decibles. Un icono puede decir algo, puede mostrar que es una casa. Eh, no todos los usuarios Hola, ¿soy yo? van a entender que es una casa, a menos de que yo y a mis usuarios
final, que me reconozcan por esos iconos, sería como la única forma en la que yo pondría o cambiaría el inicio por un icono, porque realmente, como te digo, no para todos los usuarios un icono es claro. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo vender? Sergio nos pregunta, y ahora vienen tres preguntas, una detrás de otra, creo que son muy interesantes. ¿Cómo vender mi proyecto en el sector agropecuario, mejorando la experiencia de usuario? Y hay otro que es Leonardo, que pregunta algo parecido en el campo. ¿Cómo aplicarlo al campo? Sector agropecuario y al campo. ¿Cómo mejorar la experiencia de usuario? Bueno, digamos que la experiencia que tuve con gobierno, trabajando en la parte de agricultura, porque estoy en el Ministerio de Agricultura, por su entorno geográfico, digamos que la experiencia del usuario, los sitios deben ser muy ágiles, muy rápidos, porque las conexiones de Internet no son muy buenas. Qué gran punto, qué gran punto. Digamos que partiría de esa base, sí, creo que partiría de esa base. Eh, el mensaje tiene que ser claro, muy detallado. Siempre contaría yo con un back de información adicional para que la gente pueda ir allí si no entiende la parte inicial. Esas dos cosas creo que para mí serían lo más importante en la parte de agricultura, que la gente pueda tener toda la información, más información de segunda mano, números donde comunicarse, porque es muy complicado a veces comunicarse con ellos por su entorno, por su cultura. Nosotros, digamos, estamos en la ciudad. Colombia es un país multicultural, sí, es un país de regiones. Entonces, yo puedo decir una palabra acá y allá pueden entender otra cosa. Entonces, es muy importante que siempre tengamos un dialecto muy claro y, como les digo, que tengan un back para que las personas puedan ir allí a ese banco de preguntas o de respuestas, si lo pueden llamar así. Perfecto, fantástico. Y además me apunto varias, ¿eh? Me apunto, te robo la idea. Eliana nos pregunta lo mismo, pero para formación. ¿Cómo vender o promocionar cursos, ¿no? Dentro de lo que es experiencia de usuario? Cursos. Sí, Bueno, la parte de educación es bastante compleja, primero porque es bastante competida. es una locura. Entonces, creería yo que lo más importante es hacer match con nuestro cliente. El tema de brindarle regalos de descargar PDFs, creo que eso está mandado a recoger ya hace mucho, porque la gente tiene demasiados PDFs ya. Entonces, eh, encontrar la forma de hacer match con nuestro usuario final y ya irnos un poco más por el lado de experiencia, de vida, de persona, para poder generar empatía con nuestro usuario final. En la parte de los cursos, creo que eso es como lo más relevante, y darle un core dentro de la comunicación textual de hacia dónde puede llegar esa persona, ¿no? Con casos muy reales, con vivencias reales, donde el usuario final pueda decir, oh, me identifico con esto o quiero llegar allá. Bueno, esto ya es más un comercial mío, ¿no? A Sí. nosotros no nos dijeron, usted, no sé, va a estudiar X carrera y la tasa de desempleo de estas personas es de 80%. Trata de no estudiarlo, ¿no? Mira, Ariel nos pregunta, ¿cómo incrementar la productividad de tus seguidores? Y yo añadiría, sin ser intrusivo, porque la experiencia de usuario últimamente está siendo muy intrusiva, sobre todo y con la mezcla de diferentes dispositivos, el smartphone, la Smart TV,
tu PC, todo ese tipo de cosas, al final te encuentras que vas a comprar un frigorífico y aparece nevera, frigorífico, cuarto de baño, todo, porque saben que estás cambiando algo de tu casa y te abrasa. Entonces, yo Sí, es eso, ¿cómo aumentar la productividad sin ser tan intrusivo como están siendo ahora, ¿no? ¿Cómo aumentar la productividad? Yo creo que en la medida que nosotros podamos, si entendemos, si nuestro algoritmo nos puede dejar saber que esta persona está haciendo ese tipo de cambios, creo que lo más amigable sería no solamente ofrecerle un producto, sino ofrecerle paquetes. ¿Sí? Pues es muy fácil que tú puedas tener como, bueno, la lavadora. Bueno, si estás pensando en cambiar la lavadora, pues te ofrecemos de una vez todo. Pero dentro de un paquete con una promoción donde la gente encuentre todo en uno, por decirlo así, y no tengas que estar, como tú dices, con 40 cosas vendiéndole todo el tiempo. Es una locura. Es una locura. Porque además se ha incrementado, yo creo que sin querer hemos incrementado otra vez el uso de SMS y entonces es un ataque por todos los sitios, ¿no? Y llega un momento que yo creo que es perjudicial incluso para las marcas, ¿no? El otro día busqué temas de gafas y no voy a decir la marca porque luego esto aparece en YouTube, pero creo que no lo voy a comprar en la vida ya. Porque ha aparecido en SMS, ha aparecido en YouTube, ha aparecido en diferentes sitios y de verdad son horribles, son horribles. Porque no te sale nada más. No te va a ver ¿Perdón? nada más de publicidad. Claro, claro, ya, y además ya es un machaque todos los días, a todas horas, y bueno. Y bueno, ya para terminar, las preguntas que tenemos, y creo que es importante porque no es habitual en las charlas, en los cursos, hablar de fidelizar con experiencia de usuario. O sea, fidelizar. Ya tengo el cliente, ya sé que le podemos vender y demás, pero no, mantenerlo volviendo a mi página web constantemente y yo te pediría algo más que solamente contenidos, que nos esforcemos un poquito más para diferenciarnos. ¿Cómo fidelizarías con una estrategia de contenidos? Ya sabemos que fidelizamos. Con una estrategia de remarketing, pues ya sabemos que estamos en la mente del cliente. ¿Qué más podríamos hacer para fidelizar a esos clientes? Tu respuesta, lo mismo es lo mejor de la charla hoy, ¿eh? Que es lo que estamos buscando todos. Gracias, gracias por el peso que acabas de quitar de encima. Como ves, es una pregunta personal, muy personal. Aunque ha Sí, empezado no. Isaac, el culpable ha sido Isaac. Bueno, yo creo que a este punto que nosotros podamos generar una identificación, no, mejor, que nuestro cliente se pueda identificar con nosotros y lograr que sea el cliente el que venda nuestro producto, es la mejor forma de fidelizar. O sea, Si nosotros conseguir, logramos, ya tenemos todas las estrategias, pero si nosotros ponemos nuestro producto en la boca de nuestro cliente, eso va a hacer que sea no solamente fiel, leal, y vaya con nosotros hasta la muerte. o sea, al final convertirlos en embajadores como sea, ¿no? Creo Bien. que eso es, creo que ese es el ir hasta allá, ¿no? Que como, sí, no sé si estoy errando un poco, pero creo que eso fue lo que se hizo antes, ¿no? O sea, tengo un Ford y me caso con Ford
me muero con Ford y mi Ford es lo mejor del mundo. Y solamente había una línea de producción de Ford. Sí, Entonces, si nosotros logramos que nuestro cliente final hable de nosotros y sea él quien venda nuestra marca, creo que es el siguiente paso de la fidelización. perfecto. Bueno, pues no me quedan más preguntas, salvo una que tengo yo, y es para como hemos dicho antes de hablar de futuro, como usuario, como diseñador, ¿no? Y como experto en estos temas, yo me encuentro ahora mismo trabajando para empresas relacionadas con la web 3.0, en la que de alguna forma la propiedad de los datos vuelven a sus legítimos propietarios, ¿no? Que es la guerra que estamos teniendo, que empezó blockchain y que se está trasladando a otros sectores, ¿no? Cuando cuando eso ocurra, que cada vez está, digamos, la sociedad está demandando, pues precisamente que no lo bombardeemos con publicidad y que cada vez seamos más intrusivos. ¿Qué crees tú que vamos a hacer los marqueteros para llegar a esos clientes que no nos quieren dar los datos, que no los van a dar? Entonces es algo que me preocupa porque va a suceder muy pronto. Yo creo que va a suceder muy pronto, tal cual está ocurriendo ahora mismo, pues todo el cambio de identidad digital, convertir los wallets de criptomonedas que hemos visto hasta ahora, pues van a ser contenedores de nuestros datos, de nuestros avatares, y se los vamos a dar a quien nosotros creamos, pero solamente una parte, no todo. Entonces, esa información no va a llegar tanto. ¿Tú crees que siempre hay gente que me dice, el marketing siempre ha sobrevivido y ha encontrado formas, ¿no? Pero no sé, no sé cómo lidiar con eso dentro de 5 o 6 años en los que los datos pues no van a ser tan accesibles, ¿no? Como ahora. ¿Cómo lo ves tú? ¿O qué idea tienes? ¿Qué input te van llegando, ¿no? del mercado con respecto a eso? A ver, ¿qué podría yo decirte al respecto? Digamos que nosotros mismos nos hemos encargado de eso, ¿no? Mm, El mal uso y el uso indiscriminado, por decirlo así, de nuestra propia publicidad, de el uso excesivo de los bots, de toda la publicidad que estaba haciendo las redes sociales, cuando escribimos algo en WhatsApp, que ya no podemos, ya es privado. ajá, Eh, Creo que volvemos un poco a las cosas de antaño, ¿no? Creo que para llegar a esas personas sí necesitamos, y estoy convencido de eso, volvernos experienciales con nuestros clientes, que vayamos de la mano, y voy de la mano con lo que te decía antes, que nuestros clientes sean esos embajadores. Creo que va a ser la única forma de que logremos no ser irruptivos o no invadir el espacio de nuestro cliente digital, sino ya irnos a lo físico y que sean ellos mismos los que a través de sus propias redes sociales, a través de sus propias palabras, de sus propias experiencias, puedan vendernos, ¿sí? Son como, yo no sé si allí en España se dio esa tendencia. Aquí creo que se hizo unos pilotos, o creo que existen aún, no estoy seguro de eso, sobre trabajar con microinfluencers, ujú, donde estos microinfluencers se encargaban no de vender, sino de mostrar la experiencia que tenían con sus productos, con los productos
que compraban, y eso generaba un BAO, un voz a voz mucho más amplio y más agradable, porque es transparente, ¿sí? ¿A qué me refiero con transparente? Que es un usuario real de un producto nuestro que da su experiencia real, y eso nos ayuda también a corregir nuestros errores y que esos errores corregidos se vuelvan un beneficio para nosotros. A ver, a Raúl, que está ahí participando. Raúl, abre el micrófono y pregunta lo que quieras. Y pregunta lo que quieras, Raúl. Si es que estoy sin palabras, David, por Dios. Es que no, o sea, entre que me ha abierto un mundo el decir, hostia, que ahora sí quiero buscar inspiración, ya no tengo que buscar solo funnel design, que es algo muy específico, muy... No hay tanto. Ya solo me sirve, o sea, es que me basta con buscar UX. Es que estoy flipando, te lo juro, estoy flipando. Y la reflexión que acabas de compartir como inquietud con respecto al marketing en la Web3, ahí ya sí que adiós. Pues ya está. Ya solo estoy pensando en eso. Con lo cual, maravilloso. ¿Dudas? Ahora mismo miles, pero con estas dos cuestiones que se irán resolviendo. Ay, Dios Bueno, mío. hombre, mi preocupación como consultor pequeñito, porque al final marquetero pequeñito y no soy dueño de una gran empresa con cientos de personas trabajando, pues Muchas. yo creo, Elías, no sé si compartes lo mismo conmigo y tú, Raúl, que en un futuro vamos a necesitar machine learning, vamos a trabajar con mucho big data, y entonces no sé si eso, al final, los pequeños consultores vamos a tener acceso tan fácilmente como otros, ¿no? Entonces creo que si en la web 3.0 yo soy dueño de mis datos y voy a dar una especie de avatar pequeñito exclusivamente para ese avatar de esa aplicación, un avatar exclusivo para Amazon, otro para AliExpress, otro para trabajar con el ayuntamiento, o sea, vamos a dar trocitos de nuestra identidad digital. Vamos a necesitar muchos datos analizando mi comportamiento social como cliente para detectar esas necesidades que yo voy a buscar dentro de un mes. Entonces, claro, eso solamente se hace investigando muchos datos, y no sé si voy a tener acceso a eso. Y es un miedo personal que tengo de decir, ¿cómo me voy a ver dentro de 5 años? ¿Fuera del mercado o dentro del mercado? ¿Podré ayudar a mis clientes a vender más o no? ¿No? Es ahí mi reflexión, ¿no? Y eso es web 3.0, ¿no? Darle el poder a los usuarios de que ellos compartan lo que quieran y por el tiempo que quieran. O sea, es que a lo mejor solo vamos a tener acceso a esos datos en el momento de la transacción y luego desaparecen, ¿no? Es muy loco, ¿no? Es que Dios, utilizo muchísimas páginas ya de Web3 con la wallet y no me había planteado el tema de la publicidad en esas páginas ni nada, no lo había pensado. Dios mío. Cuéntanos, Guau. Elías, ¿cuál es tu experiencia? No, en esto son muchas cosas allí metidas. Es una locura. Es una locura, es una locura. Y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene. Ya, Bueno, pues vienen cositas. si no tenéis más preguntas, decía, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Siempre eres bienvenidos. Y bueno, no sé si quieres decirnos unas últimas palabras para cerrar y contigo cerramos. Eres el protagonista. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Me siento muy contento, me siento muy honrado de que piensen en mí cada vez que me invitan. Tiene un lugar aquí especial en mi corazón. Amo los proyectos de emprendimiento, amo su proyecto, me encanta mucho lo que hacen. Y para cerrar con toda la experiencia de usuario, realmente como empresarios a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y creo que ellos son lo más importante.
finalmente ellos son los que compran estos productos, finalmente para ellos son, entonces creo que es pensar un poco más en ellos para que nuestros números incrementen de una forma mucho más eficiente. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias. Os esperamos el día 1 con Manoj Nandwani, un experto también en comercio internacional, y nos va a explicar cómo emprender desde esa perspectiva. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, hasta luego.